Listo, ya estamos, chicos, adelante. Bueno, nosotros lo que vamos a dar es la independencia de Brasil. Este grupo está compuesto por Roberto Pereira Lago, Joel Núñez y yo, Oriana Lorenzo. Bueno, para comenzar vamos a dar una introducción. Sin embargo, en la introducción que estuve preparando me parecía importante destacar que no es tan fácil el acceso a la información de la independencia de Brasil, y creo que es algo para destacar, más allá de que muy probablemente tenga que ver con el tema de la lengua, que no es el único país que queda en la región que no tiene lengua hispana. No es algo, al menos a mí me sorprendió, había muchas cosas que no sabía y no es algo que quizás lo tengamos tan claro de la escuela o que sea más común hablar de la independencia de Brasil. Entonces, es algo que me pareció importante destacar porque es un país que es hermano, que está al lado nuestro, de nuestra región, y que parece que sabemos poco. Bueno, para comenzar con este largo proceso de colonización que comienza en 1500 a 1820, que es más o menos cuando se empieza a dar la independencia, no vamos a entrar en eso, yo lo que voy a hacer es dar una introducción. Es importante entender que esta colonización de casi 320 años empieza a estar en crisis o entrar en crisis cuando se da el auge de Napoleón en Europa. Hay que entender que había muchos conflictos entre Francia y Portugal. La mayoría tenían que ver por cuestiones bélicas, comerciales, especialmente con las cosas que se exportaban de Brasil. Portugal hacía comercio directo con Inglaterra y Francia se veía perjudicado, entonces muchos conflictos comenzaban también un poco por ahí. En este auge napoleónico, esta avanza de Napoleón en Europa, la corona de Portugal se ve en peligro, entonces se traslada la corte portuguesa a Brasil. Esto es muy importante porque es algo que no pasó en las otras regiones, en las colonizaciones. Acá había colonias en lo que hoy sería Argentina, en el Río de la Plata, pero no era una delegación política de la corona de España, como sí es el caso de Portugal. La corte portuguesa se traslada a Brasil. Entonces la existencia de un monarca brasileño va a servir como punto intermedio entre un dominio europeo, un dominio colonial, y una posible emancipación o comienzo de emancipación. Eso también es muy importante. Obviamente que el reinado de Pedro I va a sentar ciertas bases para un Brasil independizado, y después Pedro II ya va a modificar más las instituciones, si se quiere, también el tema de la esclavitud, que bueno, eso lo van a desarrollar mis compañeros, que no es un tema menor en lo que es Brasil, ¿sí? Bueno, hay que también destacar que en esta independencia hay una gran influencia de la Ilustración, del periodo de la Ilustración, obviamente Revolución de Haití, pensemos Revolución de Haití, Revolución de Estados Unidos, Revolución Francesa como base de todo eso. Todas estas ideas están dando vuelta, ¿sí? Obviamente no en todas las castas sociales, si se quiere, sino que en algunos sectores, pero son los sectores más importantes que van a dirigir ciertos movimientos que se van a ir dando en la región. Entonces, estas ideas de la Ilustración son muy importantes en este periodo de la independencia de Brasil. Bueno, estas personas que son los que tenían quizás un poquito más de información con respecto a estas ideas, que también fomentaban la creación de la academia científica o de la sociedad literaria, que no es poca cosa, no estaban en todo el territorio brasilero, estaban más bien concentrados en lo que sería en Bahía y en Río de Janeiro, que eran los principales centros y las principales colonias. Después vamos a explicar bien por qué se dio esto. Pero bueno, en los últimos años del siglo XVIII y en los primeros del siglo XIX hubo muchas rebeliones, igual que en el resto de las regiones, pero hay que entender que estas rebeliones no fueron todas con el propósito de una independencia.
hay muchas cosas en la historia de Brasil que provocaron rebeliones, entre tanto la esclavitud. No todas las rebeliones son sinónimos de independencia. Esto es muy importante entenderlo para tratar de entender, como dice usted, la trama de significados de todo lo que es esta problemática, o problemática no, pero sí, porque hay que problematizar este hecho histórico. Exacto. Bueno, pero bueno, podemos decir entonces que la independencia de Brasil se va a dar en el mismo momento histórico, obviamente, que en el resto de la región, pero no es igual que el resto de la región, pero porque tampoco fue igual la colonización. La colonización que hizo Portugal no fue igual que la que hizo España, entonces no puede ser nunca igual. Obviamente sí, lo que tienen en común todas los movimientos independentistas es que hay un cierto agotamiento del sistema colonial. Son 300 años donde surgen un montón de castas nuevas, donde hay mucho desgaste, donde hay mucha explotación. Es imposible que durante 300 años la gente permanezca igual, con las mismas ideas. Obviamente hay ganas de independizarse, hay ganas de sentir una unión o una cierta unión, de sentirse parte de algo. Todo eso está. Entonces genera cierta crisis en el sistema colonial. Pero bueno, la conquista de Portugal, al haber sido diferente, como dije antes, generó una independencia también distinta. Para hacer una introducción, podemos decir que en el 1500 llegan las primeras expediciones de Portugal a Brasil, y van a estar en Pernambuco. Ay, me olvidé de pasar me puse a hablar y me olvidé de pasar las guías. Bueno, no hay problema. Bueno, todo esto ya lo dije. Muy bien. De Pernambuco y Bahía, que son las zonas costeras, y van a ser las primeras colonias. En 1530 se van a formar capitanías, es decir, los portugueses van a ir concentrando esto en capitanías que fueron hechas a regla, que son franjas horizontales desde, o sea, desde la zona costera hasta la línea imaginaria, que es un tratado de Tordesillas, que es una línea simbólica que separa lo que sería la conquista española de la portuguesa. Exacto. Entonces, del oeste, o sea, de la línea hacia el oeste sería de Castilla, de España, y desde la línea hacia el este de Portugal. Después vamos a ver que esta línea se transgredió un poco, pero bueno, pasaron muchas cosas y muchos años en el medio. Bueno, esta línea se puede ver en el segundo, el que se le llama el segundo planiferio, que muestra esta línea perfectamente. Ahí están, esa es la línea, y ahí están las castillas, que son líneas totalmente horizontales. En el segundo planiferio, como dije, se ve esta imagen, y se ve que es muy, muy interesante, que está Jerusalén como centro del mundo. Es muy interesante para entender todo lo que después también son las misiones jesuitas, todo lo que quiere, todas las ganas de evangelizar, por llamarlo de algún modo. Es muy importante entender esa mentalidad en esta concepción del mundo, de entender el mundo como que Jerusalén es el centro. En el 1540... ¿Cómo? También está bueno comprender que la evangelización fue un instrumento de la colonización, ¿verdad? Exacto. Que fue un instrumento para la dominación, fue un instrumento para todo lo que es la incorporación de culturas para la trama de significados y también para el etnocidio. Por supuesto que muchos de los misioneros lo hacían realmente convencidos de alma, pero desde las coronas, desde el poder, desde el dominio, la evangelización, y obviamente desde el papado también, la evangelización actuó como legitimadora, ¿no es cierto?, de todo un proceso colonial, porque si no, es como muy naif, ¿no es cierto? Vemos, bueno, eran buenos, venían a evangelizar,
Y probablemente muchos de los misioneros que venían sí lo creían así, ¿no es cierto? En esto también tenemos que complejizar muchísimo cuál era el lugar de estos sujetos sociales, ¿no es cierto? Totalmente. Era lo que ocurría. Bien. Además que es muy interesante entender, más allá que se arrasó con la cultura, con el tema de la evangelización, se arrasó hasta con el lenguaje, con todo lo que involucra la cultura. Entonces es Bueno, muy interesante ¿por qué? entender. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué el lenguaje? Porque la lengua es el espejo de la cultura. Si vos, digamos, cambiás, suprimís, incorporás una nueva lengua, lo que en realidad estás haciendo es reconvertir su trama de significados. El lenguaje no es menor. El lenguaje es lo primero que genera el pensamiento simbólico. ¿Y cómo se genera? Bueno, se genera en significados. Y esos significados tienen que ver con las prácticas culturales de cada lugar. Si yo le cambio el significado, ¿verdad?, a ese lenguaje, en realidad lo que estoy haciendo es una operación de etnocidio, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque si no, no terminamos de entender bien lo que fue la conquista, ¿verdad? Exactamente. Por eso hay que Sí. entender esto de Jerusalén en el centro, de que también la corona y la iglesia también financiaba muchísimas de estas Bueno, expediciones. Entonces todo esto hay que comprenderlo porque es es una gran pata que sostiene la mesa. exactamente. Bueno, en 1548 el Estado de Brasil va a unificar las capitanías y va a poner un representante de la corona de Portugal a mando de eso. Este representante no es que se va a quedar con las capitanías que se las habían dado, porque las capitanías las manejaban los nobles. Estos nobles lo que hacían es, la corona se las había dado, y ellos las explotaban, y hacían lo que querían con esas tierras, pero a cambio le tenían que dar una renta a la corona. Esto la corona lo hacía también un poco porque no tenía quizás con qué tanto recurso para hacerse cargo ellos en primera persona de todo. Sin embargo, cuando la corona pasa, o sea, cuando se unifica, las capitanías y se pone un representante de la corona allá, hay un representante, pero igual no se ocupa de la parte de la explotación. Eso sigue igual. Se ocupa, sí, de la cuestión jerárquica y legal, si se quiere, de esos territorios, política, administrativa, y obviamente de seguir cobrando la renta. Eso claramente no se va a modificar. Hay solo un control de esas tierras. Entonces se va a centrar en la explotación. Bueno, Portugal, cuando llega, se encuentra con, o sea, ¿qué puede explotar? ¿Para qué le puede servir esa tierra? Bueno, encontraron el palo Brasil, que es un árbol, que después obviamente le va a dar el nombre al país, que larga una tinta roja, que esa tinta servía para teñir las prendas, y su mayor comprador, casualmente, Inglaterra. Entonces, se exportaba este palo Brasil, y era el mayor centro de explotación, pero también explotaban piedras preciosas, y había caza de aborígenes. La caza de aborígenes era parte del sistema de la exportación del palo Brasil. Es decir, se necesitaba aborígenes para que trabajen no solo en la tala, en cortar y demás, sino que también en llevarlos hacia Portugal. Y en este llevar a Portugal, muchos aborígenes eran vendidos como esclavos, es decir, quedaron allá en Portugal y no volvieron a Brasil y eran vendidos como esclavos. Entonces también estaba este comercio de aborígenes como mano esclava. A partir del siglo XVI va a comenzar a explotarse el azúcar, en las cañas de azúcar, y Brasil va a comenzar a ser el principal exportador de azúcar a nivel mundial. Europa requería muchísimo azúcar, era un producto muy bien recibido, y Brasil manejaba o sea, Portugal, ¿no? Obviamente, tenía a Brasil ahí arriba del mercado del azúcar. También en el siglo XVI, un poquito más tarde, tanto Holanda como Francia van a querer ingresar en estos territorios, van a querer formar sus propias colonias, y siempre fueron bastante expulsados hasta 1624, que logra Holanda quedarse en el territorio de Bahía y Pernambuco,
desde 1624 a 1654, aproximadamente 30 años, explota los ingenios de azúcar, es decir, las cañas de azúcar, produce azúcar, y luego son expulsados por las mismas fuerzas de la región, por personas de la región. ¿Qué pasa? Cuando se ven expulsados, ellos lo que van a hacer es trasladarse a las Antillas. En las Antillas van a imitar este mismo proceso, es decir, van a empezar a producir azúcar con la misma metodología, y Francia a su vez los va a copiar. Entonces Brasil pasa de liderar el mercado a tener competencia, pasaba de tener una monarquía, un monopolio absoluto del azúcar, a tener cierta competencia con esto. Entonces, esto le generó bastantes conflictos. Primero, en principal, al perder esto, rompe el circuito de compra que tenía con Buenos Aires y con el Alto Perú. Esto lo que hace es que le ingrese menos plata metal, metal plata, que era con lo que compraban los esclavos. Entonces, ¿qué fomentó esto? Al tener menos plata para comprar esclavos de África, empezaron otra vez con las casas de aborígenes. Entonces hubo una expansión territorial, tanto para eso como para la ganadería, que también se empezó a explotar por este motivo. Para 1700 más o menos se calcula 400.000 habitantes. Es un montón, pero no es tanto para el territorio brasilero. Hay que entender que el territorio brasilero es bastante amplio. Y estas personas no estaban todas concentradas en un mismo lugar. Estaban dispersas, hay mucha zona selvática, y bueno, en esos 400.000 hay muchísima presencia de negros, hay un poco menos de mulatos y mestizos, y muchísimos menos de aborígenes, ¿sí? En 1698, con las expediciones Vindeiras, nunca me sale bien, Vindeiras, que eran los mismos, tengo entendido, que fueron a Paraguay para tratar de evangelizar, sí. Descubrieron oro, yacimientos de oro y de otros metales preciosos. Entonces empezaron a explotarlos. ¿Qué pasa con esto? Una vez que se comienza a explotar el oro, se crea otra capitanía más, la capitanía de Minas Gerais. Esta capitanía a su vez requiere muchísima más mano de obra, que es esclava, que es traída de África. Es lo que Celso Furtado llama los ciclos, ¿no? Los ciclos del azúcar, los ciclos del oro, los ciclos del café, que van a ir generando una mayor incorporación de mano de obra y una mayor explotación de todo el espacio, ¿no? Porque acá estamos hablando, acá es muy claro, cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando dijimos vamos a hacer un abordaje trialéctico y habíamos hablado de ese espacio vivido, ese espacio percibido y ese espacio concebido? Acá tenemos claramente un espacio concebido por el poder y desde el poder, ¿no es cierto? Y desde el poder de la metrópoli, ni siquiera teniendo en cuenta estos espacios, sino las necesidades de la metrópoli. Entonces, esto es muy importante, porque van a generar una intervención en esos espacios que tienen que ver con políticas de poder de la metrópoli, ¿verdad? Que obviamente que tienen que ver con la explotación de ese espacio y con la explotación de toda esa gente que va a ser traída o que va a ser robada para y en función de la mano de obra. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque tiene que ver con una manera de actuar de la conquista, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de Portugal, pero esto podría replicarse en otras conquistas, ¿verdad? Bueno, totalmente. Adelante. Perdón que interrumpí, pero me pareció que estaba bueno completar un poquito esto para poder entender bien cómo este abordaje que nosotros siempre decimos, este abordaje trialéctico, nos permite complejizar mucho más, porque acá tenemos qué es lo que está pasando con la espacialidad, qué pasa con la socialidad, qué le pasa a esa sociedad, y qué experiencias históricas van a vivir esas poblaciones que están atravesadas
por esos diseños de poder, ¿no es cierto? Entonces ahí es como que se nos abre el panorama, una interpretación con una mayor complejidad de esta conquista y colonización, en este caso, del territorio portugués. ¿Sí? Sí, Sí, exacto. Aparte, la conquista no es solamente conquista territorial, es todo esto. Entonces hay que entender claro. que la conformación de Brasil hoy poblacionalmente, que haya raza negra en Brasil, no es porque salieron de la selva. Claro, claro. Eh, hay que entender todas estas cosas y hay que comprender bien lo que fue la conquista, lo que significó la conquista. Conquista en todos los sentidos. Pero bueno, para dar fin y darle paso a mi compañero, cierro con que en 1763 la capital va a pasar a ser Río de Janeiro. Antes estaba en El Salvador, en Bahía del Salvador, pasa a estar en Río de Janeiro y bueno, se va a expandir, como dije al principio, muchísimo más geográficamente de la línea que marcaba la división entre Brasil y España, porque, bueno, perdón, entre Portugal y España, un poco porque no había tanta presencia de españoles en esa zona, otro poco porque no era una línea marcada físicamente, otro poco por cuestiones de estas de la civilización, de los movimientos de las personas. Hay personas que están huyendo, que se mueven, hay personas que los están yendo a cazar. Todo eso genera un movimiento y una expansión territorial. Bueno, Joel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Joel Núñez. Bueno, continuando con lo que venía hablando Oriana, voy a dar como unos detalles económicos que después voy a trasladarlo también a lo social, ¿no? Cómo está ligado lo que es la economía con la sociedad, sobre todo con lo que es el sistema esclavista que desarrolla Brasil, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, lo que es la economía de Brasil en principio se basa en lo que es la explotación del palo de Brasil, era el tinte este que estaba hablando mi compañera, que se usaba para teñir mayormente las telas, muy solicitado en Europa, ¿sí? Más que nada en la época del Renacimiento. Esto fue una industria muy próspera, la corona portuguesa tenía el monopolio en el principio, y bueno, el comercio era tal que hasta estimuló el contrabando y ataques a buques portugueses para robarle este tinte, que lo trataban de atacar cerca de las zonas cuando estaba llegando a Europa, ¿sí? Mayormente para evitarse todo el viaje después con la mercancía. Después, bueno, lo que es en la zona de Río de Janeiro, abundaban lo que son los cultivos tropicales, como el arroz y el algodón, que en su mayoría era importado en Inglaterra. Después, en la parte más del sur de Brasil, lo que es la zona de Río Grande, se potencia la ganadería para la exportación de cueros, también a Europa siempre, lo que es la economía extraccionista vendría a ser de la época, va todo a Europa, lo que son las manos de obra, las materias primas, y también en esa zona, en Río Grande, se creaban mulas para usar en el trabajo en Brasil, ¿sí? Esas mulas no se exportaban, sino que se usaban acá mismo en el continente. Después, otro auge que tuvo también en la zona fue de Minas Gerais, como comentó Oriana, se convirtió en un centro económico por la extracción justamente de oro y piedras preciosas, de ahí el nombre, ¿no?, de Minas. Este comercio, este boom económico generó una gran ola de esclavos traídos desde África para trabajar en las minas, y eso generó que Minas Gerais se convierta en un centro económico de la colonia brasilera, haciendo que crezca rápidamente su población. Por ejemplo, en 1720 se separa la capitanía de Minas Gerais de la de San Pablo. Esto demostrando que la zona, al separarla y hacerla como independiente de la capitanía, toma una importancia mayor a nivel económico y social, ¿sí? Por el gran crecimiento poblacional de la zona. Bueno, en lo que es en base a la sociedad del Brasil de esa época, las clases dominantes estaban compuestas por los dueños de las plantaciones de algodón, los dueños de los ingenios de azucareros y los comerciantes de esclavos. La colonia brasilera tenía una estrecha relación con lo que es Portugal, justamente por el tema de la cantidad de materias primas que se sacaban de Brasil y llegaban a Europa.
lo que me gusta aclarar en esta parte también, que lo habló Oriana, cuando llegan los portugueses a la zona de Brasil, se pudieron asentar en el territorio gracias a alianzas también con otros grupos indígenas, ¿sí? Los grupos indígenas con Portugal, algunos formaron alianzas en contra de otras tribus, eso lo que le permitió también fue tener un doble beneficio, ¿no? Para lo que es la zona de la parte portuguesa, recibía el beneficio de que los indígenas defendían lo que es la zona próxima con la parte española, y a cambio ellos los ayudan en la guerra con las tribus enemigas. ¿Sí? Esto es lo que me hace recordar al año pasado usted, profe, que dice que ni todos los indios son buenos, Claro. ni todos los europeos son malos. Claro, porque lo mismo pasa con los esclavos, con los negros, ¿no es cierto? Como decíamos muchas veces, para que en África los europeos pudieran entrar y pudieran llevarse esa población, tenían que tener seguramente la anuencia de los jefes de esas tribus que entregaba a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, esto es la complejidad, chicos, esto es mirar un poquito más allá y atravesar por el poder, porque si no nos quedamos que, bueno, con una concepción totalmente idealizada, que todos los negros son buenos, todos los indios son buenos, y no, acá estamos hablando de seres humanos, de sujetos sociales atravesados por diferentes dimensiones, ¿no es cierto?, en donde el poder juega en este caso los intereses, las desigualdades, las asimetrías, las tramas de significado que van a generar justamente que considerar que un esclavo, que un negro no es humano, le permite, o sea, legitima, naturaliza la dominación, naturaliza que se convierta en herramienta, ¿verdad? Es decir, esto también es un elemento instrumental de la conquista, ¿verdad? Esto tampoco es casualidad. Toda esta trama de significados que legitima este estatus social del negro como una herramienta de trabajo, que ni siquiera llega a ser humano, explica lo que vimos en Haití, ¿no es cierto? ¿Por qué un hecho como el de Haití era impensado? ¿Cómo se van a rebelar? ¿Cómo van a hacer una revolución los negros si no piensan, si no son personas? Entonces, toda esta construcción de cosmovisión lleva a legitimar todo esto que estamos diciendo y a no ponerlo en duda, y en muchos casos a legitimarlo hasta el día de hoy, ¿verdad? Esto es lo más importante, cómo la historia nos permite, como decimos siempre, desentramar, deshilar y ver lo que a lo mejor no se mira. Mirar, examinar a quien nadie observa, en quien nadie repara. Esto me parece que más allá de esta problemática, es una problemática característica, en este caso, de la colonización portuguesa, lamentablemente no es la única, ¿verdad? Entonces, esta manera de introducirnos en la historia y en estas prácticas, como dice Trujillo, mirar las prácticas, nos permite complejizar esta realidad. ¿Sí? Bueno, adelante. Bueno, lo que es la sociedad portuguesa era claramente una sociedad esclavista, legitimaban ese modo económico y social de vida, ya que lo tenían totalmente aceptado. O sea, para un portugués de esa época venir a Brasil y ver que en una casa tenían 2 o 3 esclavos era totalmente normal, claro, y no era visto desde el punto de vista de hoy, de un punto de vista negativo, ¿sí? Sino era totalmente normal. Justo como hablan ustedes, lo que es la trama de significado está totalmente aceptado, que tener un esclavo estaba bien. Haciendo lo que es enfoque en lo que es la esclavitud, la mayoría de los esclavos que vienen a Brasil son traídos de las 2 colonias de Portugal más grandes que tenían en África, que eran Mozambique y Angola. Mozambique era una región, una gran región, lo que es para el comercio,
en África, tenía un gran puerto, y aparte tenía recursos también de oro y plata, y Angola, por su parte, era una provincia en la que básicamente Portugal basó la economía esclavista. O sea, de Angola lo que más exportaba, la redundancia, era personas, ¿no? En vez de, como de Brasil sacaban materias primas, de Angola sacaban la gente necesaria para llevar esa materia prima y sacarla de Brasil. Los principales puertos donde desembarcan los esclavos que eran traídos de África eran en Río de Janeiro, en San Salvador de Bahía, Recife y San Luis. Algo que hay que tener en cuenta, que la esclavitud en África, los primeros documentos que se tienen son alrededor del siglo VIII, o sea que no es que lo inventaron los europeos, lo que es la esclavitud, sino que es un sistema, ya le digo, muy arraigado para la época donde llegan los portugueses a África. Claro. Lo que hicieron solamente los europeos fue intensificar la cantidad de mano de obra requerida, pero el esclavismo ya existía. En África, todo el comercio de esclavos estaba básicamente monopolizado por africanos. Pues viendo lo que decía usted, o sea, claramente los jefes tribales o los de los poblados vendían a su propia jefe o en su propia gente, o en guerras con otros pueblos se encargaban de capturar a los enemigos para después venderlos y así sacar también un rédito económico extra, ¿no? Aparte de lo que es la conquista del territorio, encima vendían a los capturados. Otra cosa también que hay que recalcar es que muchos esclavos que estaban acá en Brasil podían llegar a comprar su libertad, ¿sí? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, juntando y pagando él mismo su libertad a su amo. Lo loco de todo esto es que hay casos documentados de esclavos que fueron liberados, o sea, que ganaron su libertad ellos mismos comprándola. Una vez que tenían la libertad, se hacían dueños de esclavos. O sea, Claro. seguían repitiendo el mismo modelo Claro. del que ellos habían salido, que pudieron lograr la libertad después de tanto sufrimiento y tanta tortura y hambrunas que sabemos que pasaron, y así todo igual repetían, y ellos mismos tenían esclavos. Esto, ¿qué pasa? En la época de Brasil en la que estamos hablando, tener un esclavo era algo normal, entonces si querías subir, entre comillas, socialmente, y serás visto de otra forma, era no lo normal tener esclavos. Por eso mismo hasta los mismos africanos. Mirá qué interesante lo que estás planteando, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver con las características claramente de la dominación y de la sumisión, ¿no? Si nosotros, obviamente este es un hecho de violencia, ¿verdad? La esclavitud y lo que le hacen a los esclavos, lo que generan con ellos. Pero decimos siempre que la violencia es exotópica, no se ve en el lugar donde aparece, sino se ve en la trama de relaciones. Y esa trama de relaciones asimétrica, muchas veces, igual que pasa con la vida particular, con las prácticas particulares de las vidas familiares, ¿no es cierto? Muchas veces en vez de hacer un tipo de rebelarse contra esa situación, la reproducen, ¿verdad? Y entonces reproducen la misma relación asimétrica y de violencia con sus mismos congéneres, con la misma gente de su etnia, ¿no es cierto? Obviamente no fue en todos los casos, pero también